Esta es una noche especial, especial porque hay un adagio que dice que recordar es vivir. Hay buenos y malos recuerdos en la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, pero cuando los recuerdos buenos nos recreamos en ellos, podemos convertir los momentos de dificultad, como dijo el salmista, cambiarán las lágrimas por fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y esta es una noche especial que podemos recordar muchas cosas buenas que el Señor ha hecho. Y yo quiero en esta noche dar gracias a la reverenda Marta, a mi amado Crenly, por todos estos años que hemos caminado a la distancia, pero siempre conectados por ese vínculo hermoso del amor, pero también de la oración. Me siento privilegiado y doy gracias a Dios por la pastora Marta, por darme este privilegio de estar en una de las noches de este gran aniversario, su centenario, y trayendo a la memoria. La pastora está cumpliendo aquí 33 años, 34 años. Este va a ser el 35. De alguna manera, en nuestra experiencia pastoral, en el caso particular que pastoreamos la iglesia de Berna, estamos cumpliendo este año 32 años de haber iniciado. Y cuando iniciamos la iglesia, una de las primeras personas que nos ayudó fue la pastora. Ella no escatimó el esfuerzo para ir a acompañarnos, para participar de campamentos de nuestros jóvenes, de las damas, y estábamos apenas comenzando la iglesia en una pequeña salita. Y hoy damos gracias a Dios, porque yo pensaba, la pastora, que yo comencé a venir cuando estaban en el pueblo y que ya era una congregación como de 100 y pico de personas, pero luego la iglesia se desarrolló. Y yo estuve hace muy poco aquí un domingo y el templo estaba totalmente lleno. Y cuando nosotros también le tuvimos hace poco predicando en los 3 cultos dominicales, porque nuestro templo no es tan grande como pero sí estamos teniendo también entre adultos, niños y jóvenes más de 1000 personas. Y solamente podemos decir a Dios gracias por su fidelidad. Pero también nos acordamos que hubo un momento de transición cuando el pastor Henry Castellanos tuvo que regresar a Colombia. Y esta fue una de las iglesias en cabeza de su pastora, porque en ese momento dimos un paso de fe. Y es que Henry tenía que regresar porque era el compromiso y no había cómo sustentarlo económicamente. Y fue así como yo le dije: Henry, vamos a dar un paso de fe. Yo voy a dividir mi salario contigo y entre tus amigos y mis amigos aquí en Puerto Rico vamos a tener un acercamiento respetuoso que nos ayude. Y de lo que el Señor nos dé aquí en Puerto Rico, también partimos por la mitad y podemos seguir haciendo la labor. Y una de las iglesias que nos ayudó por varios años en este proyecto fue la iglesia de Vegalta 1,
en cabeza de su pastora. Y yo quiero aprovechar en este centenario para darle gracias a la pastora, al hermano Crenley, pero también a ustedes como iglesia, porque parte de lo construido, también ustedes tienen su lugar. Yo me alegro con ustedes de esta celebración, porque Dios ha sido fiel. Me acuerdo también tantas veces que los lunes fuimos a comer en casa de mi amada Anita, y allí llegamos con la pastora, y la verdad es que la veo jovencita. Yo pensaba, sí, pensaba verla más viejita, pero todavía está con fuerza. Muy bien. Y a toda esta gente linda que ha perseverado, y nos alegra que ya Crenley esté en uso de su buena jubilación. Qué bueno, qué bueno. Mis hermanos, esta noche yo quiero compartir a tono con lo que el Señor nos habló en la convención. Y yo quiero colocar un sencillo título a la plática que esta noche tendremos. Volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. ¿Sabe qué dice el Señor? Todavía no les he dicho el texto del cual voy a predicar. Jesús, cuando habla de las señales del fin, Él dice algo importante, y está entre lo último que Jesús dice con respecto a su segunda venida. Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí, cuando ustedes los puertorriqueños tienen una palabra, cuando uno está viendo algo y se quedó así, dice: se frizó. Se frizó. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a frizar. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, no está hablando de perseverar en la iglesia, de perseverar en el evangelio, aunque esto es parte. Pero el énfasis es perseverar en el amor. Perseverar en el amor. En otras palabras, hay un desgaste en el amor. Y es muy peligroso que nosotros nos fricemos, perdamos la esencia de la vida cristiana, perdamos la esencia de lo que somos, y es el amor. Jamás, pero jamás podemos enfermarnos, desgastarnos en el amor. Y es por eso que yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Los has probado los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias en esta noche por poder recrearnos en tantos recuerdos de lo que tú has hecho, de tu fidelidad, de tu amor, de tu gracia que nos ha acompañado por tanto tiempo. Gracias porque me permites, Señor, ser parte de esta celebración centenaria. Señor, esta noche, tu palabra de alguna manera llene alguna necesidad que necesitamos cubrir. Y a mí, Señor, auxíliame con la presencia del Espíritu Santo. Una de las iglesias queridas por el apóstol Pablo fue la iglesia de Éfeso. Esta iglesia nace en medio de un avivamiento. Pablo llegó a una de las ciudades, la ciudad más importante de la provincia bajo el control de Roma en el Asia Menor. Él llegó como era su pasión para predicar el evangelio. Y cuando llegó a aquella gran ciudad, una ciudad donde había mucho comercio, una ciudad inmoral, una ciudad que tenía el culto a Artemisa o a la famosa Diana de los Efesios. De allí acudían de muchas partes del mundo. Y cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, dice la Biblia que encontró a 12 discípulos. Inmediatamente les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Y dice que él les pregunta: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. E inmediatamente dice la Biblia que imponiéndoles las manos sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y profetizaron, e inmediatamente les bautizó. Escúchenme, ustedes notarán que todo comienza dando la importancia que se debe dar al poder y a la persona del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, pero también en el desarrollo y vitalidad de la iglesia. Y el texto nos sigue diciendo que Dios hacía extraordinarios milagros por mano de Pablo, hasta el punto que dice la Biblia que muchos de los que practicaban la brujería y la hechicería traían los libros, y se hizo una pila, un montón de libros de aquellas personas que venían confesando sus pecados. Fue la única iglesia, la única ciudad donde el apóstol Pablo permaneció 3 años. 3 años. Y allí estableció una escuela de discípulos. Allí también, cuando él parte, deja a uno de sus discípulos, que fue el segundo pastor, Timoteo. Así que la iglesia de Éfeso fue una iglesia extraordinaria, hasta el punto que se le dedica una carta, la carta a los Efesios. Y dicen los entendidos que la más alta eclesiología del Nuevo Testamento está en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios se escribe aproximadamente para el año 56 después de Cristo, y ocurrieron muchas cosas en aquella iglesia. Han transcurrido aproximadamente 50 años. 50 años. Y quien escribe esta carta está en una isla
rocosa llamada Patmos. Y Dios escoge 7 iglesias para darles un mensaje particular. Y la primera iglesia que escoge es la iglesia de Éfeso. Y podríamos decir que para aquel tiempo la iglesia de Éfeso tenía 50 años. Estaba celebrando su cincuentenario. Escúcheme esto. Los expertos que han estudiado el desarrollo de la iglesia, ellos dicen que cuando una iglesia ha logrado llegar a los 50 años, es un momento muy importante, porque muchos de sus miembros han madurado y que es una iglesia que ha llegado a la edad adulta. Y cuando una iglesia llega a la adultez, pero no se renueva, y como dijeran hoy en lenguaje moderno, no se reinventa, no experimenta, diríamos nosotros en lenguaje cristiano, no experimenta un nuevo avivamiento, la iglesia puede caer en un letargo espiritual. Y la iglesia, si no sigue activa en la evangelización, se enferma. Y entonces los creyentes van perdiendo el interés, por ejemplo, por el culto de oración. Van perdiendo el interés en su comunidad. Y entonces la iglesia comienza a mirar hacia adentro y no hacia afuera. Muchas iglesias, cuando llegan a esta edad, quedan los viejitos. Y muchas veces hay hermanos en la iglesia que están peleados entre sí. Y la congregación se vuelve una comunidad de gente religiosa que ha perdido la vitalidad, el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Ahora bien, ustedes han pasado por varias etapas que yo estuve leyendo en el folleto o en la reseña histórica que hizo nuestro hermano Reinaldo. Y es interesante ver que esta iglesia ha pasado por sus altas y sus bajas, que tuvo varios pastores que cada uno hizo su labor. Pero hace 35 años, cuando la iglesia tenía menos de 100 miembros, Dios intervino de una manera maravillosa, y ya todos ustedes lo saben. Un grupo de jóvenes en calle Comerío experimentó la visitación del Espíritu Santo, entre los que estaba esta joven que, entre otras cosas, por lo que yo sé de hace tiempo, iba a estudiar medicina, y cuando Dios la llenó del Espíritu Santo, esta mujer se llenó de entusiasmo, y más que de entusiasmo, del poder del Espíritu Santo. Y Dios la mandó al pueblo de Vegalta para predicar el Evangelio. Así como dice la reseña histórica, seguro que muchos no creían en que se iba a desarrollar una pastoral exitosa, porque era mujer, porque era una iglesia que acababa de pasar por una crisis bien fuerte, y habían apenas, si acaso, unas 80 personas. Así que posiblemente esta iglesia, que para ese tiempo tendría ya 65 años aproximadamente, era una iglesia que había llegado a lo que los expertos en iglesia había dicho, había llegado cerca a morir. Porque las iglesias nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Por ejemplo, esta iglesia de Éfeso
como las otras. Fueron iglesias extraordinarias de lo que hoy conocemos como Turquía. Y quienes visitan esas ciudades pueden recordar con tristeza que hoy no quedan vestigios del evangelio. Y la mayoría de las personas que habitan son musulmanas. Esta iglesia de Vegalta, hace 65 años, ocurrió algo extraordinario que tiene que ocurrir en cada iglesia. Y es que en el momento en que la iglesia está para morir, dicen los entendidos, la iglesia corre el peligro de cerrarse. Y es ahí que si queda un grupo pequeño, la iglesia tiene que volver a comenzar. Y esta iglesia volvió a comenzar. Y yo soy testigo cuando llegaba de pronto con un carro que me prestaban y estacionaba allí frente donde había muy poco estacionamiento. Pero fue un nuevo comenzar hermoso, porque de allí comenzó un sueño. Posiblemente era comprar al lado porque estaba la academia, pero eso no era lo que quería el Señor. Aquí había un almacén. ¿De quién era? ¿De la qué? De la Pepsi, sí, yo iba a decir, pero no estaba seguro, de la Pepsi. ¿Y qué iban a saber ustedes? Pero Dios sí lo sabía, que ese almacén de la Pepsi iba a ser el lugar, porque aquí la iglesia hacía su trabajo en la cárcel, ¿cierto? La cárcel de mujeres. Y Dios permitió que aquí el Señor diera los recursos. Y esta noche yo me recordaba que el Señor un día guió a la pastora para el arca. Y yo le dije una vez al hermano Iván, donde me quedaba, hermano Iván, y nosotros siendo discípulos, ¿no quedará mal pedir 2 ofrendas? Porque no es costumbre de nosotros. Dice don Iván, así es mi hija. Ella es una mujer arriesgada, la iglesia la ama y yo sé que la van a respaldar. Y yo me acordé esta noche de eso y me di cuenta, y más o menos esta noche pasaron como 22 a dar todavía. Y dije, Señor, todavía hay un grupo de gente fiel que sigue pasando al arca. Vamos a darle un aplauso al Señor por esa gente fiel. Y esta arca nos está recordando que Dios es fiel, pero también que usted ha sido fiel. Y sabe que a mí me dio mucha alegría cuando vi pasando gente aquí al frente, porque a nadie se le obliga. Y entonces yo entendí que cuando amamos a Dios y amamos también a nuestro pastor, que Dios lo ha guiado a hacer algo, eso no se va a ver mal. Mire, pero ¿saben qué? Cuando se va llegando a los 100 años o se cumplen los 100 años, llegamos también a otra estación donde hay que volver otra vez a revisar cómo estamos. Porque llegamos al centenario y esa es la segunda etapa donde las iglesias son puestas a prueba. En el siglo pasado, más o menos hasta los años 70, nuestras iglesias en los Estados Unidos tenían 6,000 congregaciones. Y la gente se fue envejeciendo. Los hijos de creyentes se volvieron hasta ateos. Y nuestras iglesias, discípulos de Cristo en Estados Unidos, se quedaron con templos hermosos y con un grupo de personas ancianas y fieles. Pero decían en la convención, no hay dinero para sostener los templos.
porque los templos se han quedado vacíos. Y si acaso hoy llegamos a 2,000 iglesias, discípulos de Cristo en los Estados Unidos, después de haber tenido más de 6,000 iglesias. Lo que quiere decir que la iglesia no puede vivir de las glorias pasadas, que la iglesia no puede únicamente arrullarse en su historia. Mire esta iglesia donde Dios hacía extraordinarios milagros y se formó un alboroto en Éfeso, y el que dirigía el templo de la gran diosa Diana dijo: el negocio se nos vino abajo. Y a Pablo lo quisieron matar en la ciudad de Éfeso y tuvo que huir. Escúcheme, 50 años después, la iglesia permanece, pero está enferma. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Mire, qué importante es saber que aún a pesar de lo que somos, el Señor sigue caminando en medio de nosotros. Y no por nosotros, ni por nuestras habilidades, sino porque la iglesia es de Él. Y lo que realmente le da sentido a la iglesia es eso, de que el Señor se sigue moviendo en medio de nosotros, que sigue caminando y nos sigue ayudando. Y luego se mencionan 3 cosas y yo voy a sintetizar el mensaje. El Señor habla de 3 cosas importantes, porque mire cómo el Señor es justo. No es el que viene para decir: has pecado, ustedes son unos ingratos. No, no. Una vez me dijo Josué López, cuando me invitó a predicar en el aniversario de Diamante en Guaynabo, una vez almorzando me dijo Josué, y yo lo metí en mi disco duro, y me dijo: Elías, acuérdate siempre que el evangelio es justo. Usted quizás muera con muchos achaques y tenga muchas dificultades, pero acuérdate que si sirves con fidelidad a Dios, el evangelio es justo y el Señor nos dará la paga. Escúcheme esto: lo primero que el Señor le dice a la iglesia es: mire, tú has trabajado arduamente por amor de mi nombre. La iglesia de Éfeso era trabajadora, no era una iglesia perezosa. Había trabajado. Yo soy testigo, porque yo también he sido parte de la historia de esta iglesia, no por lo que he aportado, sino porque Dios me ha permitido ser bendecido por ustedes. Pero escúchenme esto: yo soy testigo que ustedes han trabajado. Estas paredes, este terreno, la academia, el trabajo en la cárcel, el programa de televisión, la ayuda a los necesitados, el centro de consejería. No crean, aunque yo no pasaba últimamente mucho por aquí, pero seguí orando por esta iglesia y me enteraba de lo que pasaba. Porque de alguna manera yo he llevado también a Vegalta en mi corazón. Pero escuche lo que les voy a decir. El trabajo es importante. El trabajo es importante. Pero escúcheme, lo primero es que trabajo sin unción. Trabajo sin unción va haciendo que el cansancio y la fatiga se nos vaya
metiendo por dentro. Y yo quiero decirle a ustedes que han trabajado tanto, no permitan jamás únicamente trabajar. No pierdan la unción. Lo que le da sentido a la vida no es solamente el entusiasmo y la motivación. Es la unción del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda a permanecer en pie, que nos ayuda a seguir viniendo al culto de oración. A ver, un tironcito de orejas en pleno centenario. Yo creo que los martes de este año centenario, el culto de oración debe estar lleno. Yo noté en un momento de la iglesia el año pasado que siempre el culto del jueves estaba lleno. Y comencé a notar la merma. Y tuve que decirle a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Te estás quedando en casa viendo alguna novela? Quizás haciendo cosas que son buenas, otras menos buenas. Acuérdense que la oración es vital para tu vida y para la vida de la iglesia. Cuando se nos va yendo la unción, podemos trabajar mucho, pero ¿sabe qué? Comenzamos a tropezar los unos con los otros. Comenzamos a tropezar. ¿Usted por qué no llegó temprano? Mire, no fue capaz de preparar esas canciones. Llegamos al culto y comenzamos a tener roces con los que servimos. Todos tenemos la experiencia que es una bendición tener un carrito. Quien hizo los primeros motores finos fue don Henry Ford. Y luego vino esa etapa que surgieron todas esas máquinas finísimas, el Lamborghini, el Mercedes-Benz, el BMW, y luego vino ese tiempo de la inundación de los carros japoneses, el Toyota y el Honda. Puerto Rico es territorio Toyota. Pero saben que esa máquina, por más fina que sea, ¿sabe qué es lo que hace posible que te dé servicio muchos años? Un lubricante que cuando usted prende el vehículo aceita toda la máquina. Usted puede prender el motor, pero si no está bien lubricado, en pocos minutos se funde la máquina. Es más, y si usted no tiene la buena costumbre de cambiar el aceite a los 5,000 millas, la cambian aquí, o 7,000, y usted lo sigue trabajando, el aceite se va quemando y un día se quedó en la carretera. Escúchenme, hay muchos creyentes que siguieron trabajando con aceite quemado. Y hay predicadores y cantores y maestros de escuela dominical y ahí dan la clase. Pero no hay unción. Esto no es cuestión de saber hacer las cosas. El salmista David dijo: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Empero tú ungirás mi cabeza y aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Una iglesia centenaria sigue trabajando, pero no en sus propias fuerzas. Lo que me mantiene a mí vivo y lo que me mantiene con las ganas de seguir trabajando para mi Dios es la unción del Espíritu Santo. Y usted sabe que muchos predicadores se paran, pero usted se da cuenta que lo saben hacer y hablan bonito,
Por ejemplo, el viernes por la mañana el Señor utilizó a José Luis Navajo. Y yo le dije al final, porque almorcé con él, y le dije, mira, era para que todos hubiéramos terminado de rodillas. Y me dijo José Luis, me dijo, yo fui cobarde, pero yo creo que esa mañana el Señor nos tocó de una manera extraordinaria. Pero ¿sabe cuál es la segunda cosa que el Señor le dice a la iglesia? Has tenido paciencia, has perseverado, no has negado mi nombre. Es lo que yo llamaría perseverancia, resistencia, aguante, pero sin alegría. Mi hermano, tú puedes trabajar, pero si no tienes la unción de Dios. Yo todas las mañanas me levanto y le digo dos cosas al Señor. Le digo todas las mañanas que me levanto, que ha sido mi costumbre por 48 años. Señor, una vez más, yo quiero decirte esta mañana que te amo. Aunque a veces mi amor es flaco, Señor, pero quiero decirte cuánto te amo. Y lo segundo que le digo, Señor, esta mañana una vez más, dame de tu unción, porque yo quiero terminar mi carrera, como dijo el apóstol. Lo único que le pido al Señor es que termine mi carrera con gozo. Puede haber perseverancia, pero sin alegría. ¿Has perdido la alegría? Y cuando hablo de alegría, no me estoy refiriendo a un momento favorable. Estoy hablando del gozo del Señor, del gozo que produce el Espíritu Santo en la vida, porque es posible pasar por momentos de tristeza, pero sin embargo el gozo en nosotros se convierte en la fortaleza, como dijo Nehemías, cuando la gente se desanimó y vinieron los enemigos y dijeron, ¿qué hacen esos débiles judíos? Si una zorra sube por el muro, se lo derriba. Y cuando la gente vino, Nehemías se encontró a todo mundo alicaído. Y él les dijo, levantémonos y edifiquemos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo está en la cárcel y los hermanos están llorando por su líder. Y él les escribe una carta. Y en el capítulo 4 él comienza a decir, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Y a un par de hermanitas peleoneras les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Se dirige a un líder y le dice, hermano, te pido que bendigas, que ayudes a estas mujeres que compartieron conmigo en el Evangelio juntamente con Clemente. Y luego dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y añade, que vuestra dulzura sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. ¿Y sabe qué es el gozo del Señor? Su dulzura. Su dulzura. Usted puede trabajar mucho y perseverar, pero si usted es amargoso, se le ha marcado el alma, es como un limón, dice Anita. Pero Anita no es como un limón. Ella tiene su carácter, pero ella es dulce, ¿no es cierto? A ver, deme un besito, Anita. Qué bueno, amén. No pierdan el gozo. El gozo es lo que mantiene la iglesia viva, el gozo del Señor.
¿Ustedes creen que un cristiano que ha perdido el gozo evangeliza? No. Hay una hermana, una pastora en Bogotá. Ojalá, Marta, la invitaras. Es una mujer extraordinaria. Ella es una profesional pedagoga y está levantando una iglesia preciosa. Y a mí me impacta esta mujer, cómo ama al Señor y el gozo que mantiene. Hace poco le habló a los matrimonios, va a ser mi predicadora de aniversario, y se casó con un hombre difícil. Y ella nos dice, yo dije, Señor, ¿por qué me diste esta porquería de hombre? Sí. Ella es colombiana y se casó con un hombre de otro país. Y dijo, y el enemigo me dijo la mentira que mi ministerio se había acabado. Y tomé la decisión de no dejarme amargar. Y comencé a amarlo y lo comencé a ver como Cristo. Es una mujer extraordinaria. Mis hermanos, no pierde el gozo. ¿Cómo se llama, hermanita? Lino Viera. Lino, no pierde el gozo, Lino, yo. No pierde el gozo. Amén. Pastora, me acabó el tiempo. Tercer punto. Primero es trabajo sin unción. Perseverancia sin alegría. ¿Y sabe qué dice el Señor después de que elogia a la iglesia? Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso se llama celo sin amor. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia, el Señor le dice, tú has probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que no le metían gato por liebre. Cualquiera no se paraba a hablar del evangelio. Si no trazaba bien la Biblia, lo bajaban del púlpito. Era una iglesia con celo, pero sin amor. ¿Sabe que una iglesia con los años vamos desarrollando unos celos tontos? ¿Cómo decir? Aquí no se puede cambiar nada. Aquí siempre hemos hecho las cosas así. Y hasta creemos que la iglesia nos pertenece. Y le damos gracias a Dios por los fundadores. Pero usted, por más fundador que sea, usted es igual que todos. Y no tiene más privilegio que los demás. Porque a veces nos volvemos celosos si hay un hermano que no lleva tanto de convertido. ¿Y por qué lo ponen si apenas lleva 5 años? No sea celoso. Sea amoroso. Hay iglesias que se quedan sin jóvenes porque nuestros jóvenes no son perfectos como no lo somos nosotros. Y ¿saben qué? Yo estoy en la última etapa del pastorado. Yo estoy cumpliendo ya 32 años como pastor fundador. Y creo que voy a estar 4 años más. Pero me quedan 4 años para hacer un trabajo bien hecho. Y escúchenme esto. Yo entiendo que tiene que haber un cambio generacional. Y estoy preparando a 4 jóvenes, incluyendo mi segunda hija, Ruda Esmeralda, que es mi asistente pastoral. Ahí se quedó predicando ahora, al frente de la iglesia. Y tengo un pastor de jóvenes que trabaja en un banco, es un economista. Y tengo otro muchacho que es administrador de empresas, que es el asistente de él. Una pastora joven de la niñez. Y entiendo que este es un momento de cambio. Si cada 3 meses, el último domingo de mes, se lo he entregado a los jóvenes. Y ellos hacen todo ese domingo. Dirigen y cantan y predican. Y el domingo pasado, antes de venir para acá, en los últimos 2 cultos, el de 9 y 11, hice pasar a los jóvenes a la iglesia. Yo me sentí tan contento
porque habían como 200 y pico de muchachos al frente. Y habían 250 niños en las clases de escuela dominical. Mis hermanos, tenemos que dar la apertura a las nuevas generaciones, sin perder la esencia, siguiéndolos y educándolos. Pero hermanos, no permitamos que la iglesia se nos envejezca. Hace un tiempito yo pasé por la iglesia de Manatí. No había ni un solo joven. ¡Qué tristeza! La iglesia con esa hermosa tamburina, en años atrás, calle Comería, fue una iglesia de juventud. Y gracias a Dios por la gente fiel. Pero la iglesia tiene que renovarse. Y lo único que nos renueva es el amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe que al matrimonio le pasa lo mismo? Yo estoy casado con Blanca hace 45 años, vamos a cumplir 46. Y el amor en el matrimonio se desgasta. Pero ¿saben qué? Es el momento en que la pareja debe cultivar más el amor. Y donde nos cuidamos y le podemos decir a los matrimonios jóvenes que no tienen que divorciarse, que lo que tienen que hacer es cultivar el amor. Porque como dijo una vez Luis del Pilar, que me predicó allá, dijo, mire, todo se va acabando. La salud, hasta los dientes se nos caen. Y llega un momento en el matrimonio que hasta el sexo va pasando a un segundo plano, pero que queda el amor. Y nos cuidamos. ¿Sabe qué es lo que nos mantiene en el Señor? Es el amor. ¿Cómo se ha agotado el amor entre padres e hijos? Y Dios dice, yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Y termino diciéndoles esto. El Señor le dice 3 cosas a la iglesia para que se cure del desamor. Lo primero que le dice es, recuerda. Recuerda de a dónde has caído. Cuando yo me recreo en todo lo que ha hecho Dios por mí, de a dónde me sacó, puedo decir como el salmista, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides que tenías que ir al trabajo en transporte público y hoy tienes tu carrito. No te olvides que Dios te sacó del barro. Recuerda, uno de los peores males que nos pueden llegar a nosotros es el mal del olvido. Yo no me olvido que esta mujer, yo tenía que salir a predicar y venía a Puerto Rico, me quedaba en casa de Iván, a veces un mes y medio, porque yo estaba levantando la iglesia y yo venía por aquí y llevaba mi presupuesto para 2, 3 meses, 4 meses, y ella se quedaba con las muchachas. Yo no puedo olvidar que me ha acompañado en el ministerio. Por eso no olvides que tu mujer, que tu esposo te ha acompañado en las buenas y las malas. Síganse amando. La segunda cosa que el Señor le dice a la iglesia es, arrepiéntete. Hay muchos que tienen que arrepentirse porque se han vuelto maltratantes, malhumorados, fríos en la casa. Ya no oran. Y lo tercero que el Señor dice es, haz las primeras cosas.
¿Sabe qué fue lo primero que yo aprendí cuando me convertí? A orar. Si usted me pregunta qué es lo que más disfruta, a mí me encanta predicar, pero ¿sabe qué es lo que yo más disfruto? Buscar a mi Señor. De mañana y por la noche también. Haz las primeras obras, o si no yo quitaré el candelero de su lugar. ¿Y qué va a ser mi vida sin el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué una iglesia con aire acondicionado y con asientos cómodos? Sino lo que vale la pena es que el candelero está encendido. Gracias, pastora, por permitirme predicar en este centenario, porque ustedes van a iniciar una nueva jornada. No dejen que el gozo se les vaya, que la unción se vaya perdiendo, que la iglesia se envejezca. Cuando yo entregue la iglesia, le he dicho, Señor, permíteme entregar una iglesia viva, sana, llena de niños y de jóvenes, siendo respetuosos con esos ancianos que han llevado la iglesia sobre sus rodillas. Permíteme darles el lugar, pero que también haya una nueva generación. Yo les voy a pedir que estén de pie. Y yo les voy a invitar a ustedes que vengan al altar. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vengan. Esta es una oración de gratitud. Pero también de decirle al Señor en esta noche, Señor, seré como ese carro viejo que camina y camina y hace como un año que no le cambio el aceite. Cuidado. Usted se puede quedar en la carretera. Hay mucha gente yonqueada en la casa que no va a ninguna iglesia. Yo no creo en los pastores, no creo en la iglesia, amargados porque vieron un mal testimonio, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, cuanto más cuando veis que aquel gran día se acerca. Señor, tú has sido bueno. Señor, no es por nosotros, es por tu misericordia. Señor, gracias. Como dijo un día Samuel, y colocó una roca como testigo. Tú eres mi roca de auxilio, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Señor, en esta noche nos postramos ante ti. Te reverenciamos, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no eres injusto para olvidar el trabajo y la obra de amor que este pueblo ha hecho delante de ti. Pero no queremos trabajar sin unción, ni perseverar sin alegría, ni tener celos sin amor. Humildemente levantamos las manos al cielo y te decimos, Señor, una vez más regálanos de la unción del Espíritu Santo.